A lo largo de los años, el mundo de la animación siempre ha propuesto cosas muy interesantes, pero no siempre llegamos a ver el resultado final o simplemente no llega a ver la luz, y esta ha dado mucho de qué hablar, ya sea por controversias, censuras o teorías conspirativas. Newt fue una película de animación producida por Pixar Animation Studios que estaba destinada a ser el 14º film del estudio. Fue anunciada originalmente en 2008 junto a su director Gary Ridstrom, el cual sería su debut. Se confirmó que llegaría a cines en el 2011, para luego ser pospuesta al 2012 y al final en abril de 2010 anunciar su cancelación debido a que la trama era parecida a la de Río del desaparecido estudio Blue Sky. La película contaría con las voces de Ben Stiller, William Shatner y Dabney Coleman. Esta era la sinopsis de la película. ¿Qué pasa cuando los últimos tritones patiazul masculino y femenino en el planeta se ven obligados a estar juntos por la ciencia para salvar la especie y no pueden soportarse el uno al otro? Ese es el problema que enfrentan Newt y Brooke, héroes de Newt, la película de Pixar, dirigida por el 7 veces ganador del premio de la Academia en la categoría de Mejor Sonido Gary Ridstrom, y el director del corto nominado al Oscar, Lifted. Newt y Brooke se embarcan en una aventura peligrosa, impredecible y descubren que encontrar a un compañero no va según lo previsto, aun cuando solo tiene una opción, y el amor resulta que no es una ciencia. Looney Tunes y Merrie Melodies son una serie de cortometrajes creados por Warner Bros., conocidos por ser el origen de varios personajes que actualmente son íconos de la animación, como Bugs Bunny y el Pato Lucas. Desde 1930 hasta 1969 se produjeron cortometrajes para su estreno exclusivo en cines, pero debido al nacimiento y popularidad de la televisión se optó por dejar de producir corto para los cines y dedicarse al ámbito televisivo. Hasta el día de hoy los personajes de Looney Tunes siguen siendo parte importante de la cultura popular con varias series y películas. El estudio tenía mucho menos personal. Es por eso que Leon Schlesinger, productor ejecutivo de Looney Tunes desde 1930 hasta 1944, tomó la decisión de reestrenar varios cortometrajes al azar junto a los más populares e importantes del estudio para que Warner Bros. Cartoons obtuviera un poco más de ganancias. Pero para que la gente no se diera cuenta de que eran cortos ya exhibidos, Leon y ejecutivos de Warner Bros. Optaron por cambiar ligeramente las cartas de título y además, en contadas ocasiones, remasterizaron la imagen y el sonido para que el corto fuese más atractivo. También los cortometrajes más antiguos serían coloreados. El cortometraje A Feud There Was de 1938 fue el primero en ser reestrenado usando la nueva modalidad de Blue Ribbon. La carta de título original muestra el título del cortometraje, así como el nombre de las personas que participaron en él, desde animadores hasta compositores. También aparece el código de producción del corto. En las nuevas cartas de título, a las que se les llamó serie Blue Ribbon, se muestra el título del corto en un fondo rojo con un listón azul, la leyenda, Blue Ribbon, y una estatuilla que simula un premio Oscar. Las personas que participaron no se mencionan. La estrategia funcionó y el estudio obtuvo un poco más de ganancias. Este método siguió siendo utilizado hasta mediados de los 50, siendo el cortometraje Scaredy Cat de 1948 el último reestrenado bajo esta modalidad. Supuestamente, se dejó de hacer esta práctica debido al descontento de los trabajadores de Warner Bros., que aclamaban que su trabajo no se reconocía como se merece, amenazando con dejar el estudio. Según se dice, fue de este modo que se dejaron de reestrenar cortometrajes bajo el método mencionado anteriormente. Han sido pocas las cartas de título originales que se han podido encontrar. La gran mayoría han sido recuperadas de recopilaciones oficiales de Warner Bros. Y de impresiones de 16 y 35 milímetros. Pero aún así existen varios cortometrajes de la serie Blue Ribbon cuya carta de título original no se ha recuperado, como los cortos de 1935 o los de 1939, entre otros años más. Aparentemente, el episodio 37 de la tercera temporada, The Downer, conocido en español como El Amargado, fue reescrito considerablemente porque se le consideró muy oscuro. The Downer trata de Gumball estando de mal humor por una razón desconocida. Su familia, al verlo de mal humor, trata de animarlo. Sin embargo, esto solo hace que Gumball se enfade más y pida que su familia desaparezca y lo deje en paz. Para su sorpresa, su deseo se hace realidad, haciendo que su familia y el resto del pueblo desaparezca. Al final del episodio, Gumball se entera que nada de lo que vivió fue real y que él imaginó todo. Los detalles sobre la versión original del episodio son hasta ahora desconocidos. Lo único que se tiene es una mención de Ben Boquelet en una respuesta que le dio a un usuario de X, anteriormente Twitter.
No se sabe qué tan avanzada estaba la producción del episodio antes de que fuera reescrito, y se desconoce si hay material al respecto. Se sabe que 3 meses antes de que el episodio fuera estrenado, se subió un video en portugués con el guión traducido automáticamente. Sin embargo, el video fue dado de baja junto a la cuenta original. Lo único que sobrevive es una transcripción en un foro. Se desconoce si esta transcripción es real. Tras el éxito que The Simpsons obtuvo en The Tracy Ullman Show, Fox dio luz verde para producir una serie animada de 13 episodios con media hora de duración. The Simpsons se estrenó el 17 de diciembre de 1989 con el clásico especial navideño Simpsons Roasting on an Open Fire, convirtiéndose en un fenómeno mundial y siguiéndose produciendo hasta el día de hoy. A pesar de ser considerado como el primer episodio de la serie, este no fue el primero en producirse ni se planeó como el episodio debut. En su lugar, el 13º episodio de la primera temporada, Some Enchanted Evening, iba a ser el episodio con el que se estrenaría a la familia amarilla, pero tuvo que ser rehecho y pospuesto por la bajísima calidad que originalmente tenía. Some Enchanted Evening recibió el código de producción 7G01, fue el primer episodio en desarrollarse y enviarse al estudio de animación. Aunque los cortos de The Simpsons fueron animados en el estudio Klasky Supo, la serie fue animada en el estudio surcoreano Acom para ahorrar costes. Tras 6 meses de espera, Some Enchanted Evening fue el primer episodio en regresar a Estados Unidos y, por desgracia, tuvo un recibimiento muy bajo por parte del equipo creativo debido a su mala calidad de animación y por hacer caso omiso en las indicaciones del equipo. Además de estar incompleto, habían agregado una escena de mal gusto donde un oso le arranca la cabeza a un duende y bebe su sangre. James L. Brooks, productor de The Simpsons y cabeza de Gracie Films, reaccionó negativamente al episodio, exclamando durante la exhibición: "Esto es una mierda". La serie se planeaba estrenar en septiembre de 1989 y el equipo tuvo que convencer a Fox de posponer la serie para rehacer el episodio. Los productores consideraron que si el siguiente episodio producido tenía la misma calidad, la serie sería cancelada. Durante los meses en que la primera temporada fue emitida, Some Enchanted Evening regresó a la producción donde al menos un 70% de su animación fue rehecha. Finalmente fue emitido el 13 de mayo de 1990 como el episodio final de la temporada. Fragmentos del episodio piloto original fueron incluidos como bonus en el DVD de la primera temporada, junto a comentarios del equipo creativo. Algunas escenas permanecieron en la versión final. En un principio, Disney les había pedido a los estudios Pixar, que para ese momento solo tenían experiencia en cortometrajes, que la cinta tuviese un tono más adulto y que se distribuyera con ayuda de Touchstone Pictures, una distribuidora enfocada en películas con contenido dirigido a un público maduro. A esta versión temprana se le conoce como Black Friday Reel. Se sabe que, cuando los ejecutivos de Disney vieron una de las versiones tempranas del guión, estos reaccionaron de forma negativa. Debido a la negativa, la versión para adultos fue desechada, cambiando el tono a uno más familiar y resultando en la película que se conoce hoy en día. A diferencia de la versión conocida, la versión para adultos de Toy Story era mucho más cínica y oscura. Algunos de los personajes tenían personalidades muy diferentes a las vistas en el resultado final. Por ejemplo, Woody era un muñeco con una personalidad terca, mandona y con un gran ego. Como era de suponerse, el lenguaje usado era bastante vulgar. También había chistes subidos de tono, como una escena donde el señor cara de papa se quita un ojo y lo arroja debajo del vestido de Bo Peep. Los diseños de los personajes también eran distintos. Woody sería un muñeco más parecido a una marioneta de ventrílocuo, y que el personaje de Buzz Lightyear se llamaría Lunar Larry. Actualmente, lo único que se ha revelado son algunas imágenes del storyboard que se mostraron en una edición especial del Blu-ray en 2010. Más imágenes salieron en los posteriores Making of de la película y en el documental del 2007, The Story of Pixar. Debido a la poca información disponible, no se sabe hasta qué punto llegó la producción antes de que el proyecto fuese reiniciado.